corazón de Alemania se encuentra uno de los lugares más emblemáticos del continente. Heidelberg. Un castillo, otrora de una fastuosidad sin parangón, ahora en ruinas. Cuando Europa salió de la Edad Media, la luz más brillante del aprendizaje emanó de esta ciudad. El vibrante río y las montañas rebosaban de criaturas salvajes. Los animales atraían a los científicos y a los médicos como sujetos de estudio e inspiración. Pero las nuevas ideas sobre la religión pronto enfrentaron a protestantes y católicos, desencadenando una guerra que desgarraría a Europa y reduciría el gran castillo a escombros. En medio de la tragedia humana, los animales lograron adaptarse e incluso prosperar, escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Heidelberg. Castillos y naturaleza, Heidelberg. El castillo de Heidelberg fue en su día una de las vistas más majestuosas de Europa. Las soleadas laderas de los montes de Odenwald que lo rodean ofrecían una riqueza natural insuperable. Al pie del castillo, el río Neckar unía Heidelberg con el poderoso Rin y con el mundo. Poderosos gobernantes sirvieron aquí al Sacro Imperio Romano. Convirtieron a Heidelberg en el principal centro de educación de Europa. Por todas partes, el laboratorio viviente de la naturaleza ofrecía una gran cantidad de plantas y animales para ser estudiados. Una nueva era de la ciencia floreció en un lugar inesperado. La Iglesia del Espíritu Santo. A tiro de piedra del castillo en el corazón del casco antiguo de Heidelberg. Hoy, la Iglesia vela por un nuevo comienzo diferente. Los halcones peregrinos casi habían desaparecido a finales del siglo XX, víctimas de la exposición a los pesticidas. Pero las aves están reapareciendo y han encontrado un lugar de reproducción ideal, el campanario de la iglesia. Tres nuevos pichones acaban de nacer. Sus padres se turnan para sentarse sobre ellos y mantenerlos abrigados. Faltan 42 días para que crezcan lo suficiente como para abandonar el nido. Hasta entonces, los padres les proporcionarán un flujo constante de palomas y tórtolas y los cuidarán las 24 horas del día. Bajo la guardería del campanario se encuentra la cuna de la primera universidad de Alemania, con más de 600 años de antigüedad. Fundada en 1386, la joven escuela pronto se convirtió en un centro de filosofía y medicina. Las arcas de la iglesia proporcionaron financiación y sus salas ofrecieron espacio para la investigación. Tras siglos de Edad Media, la luz de la ciencia y la medicina brilló por fin en Heidelberg. Al igual que aquellos primeros académicos, los jóvenes halcones tienen mucho que descubrir en el paisaje circundante. Los ricos cotos de caza están a su puerta, poco más allá de las ruinas del castillo. Cuando el macho sale en busca de comida, se dirige al sureste, a las estribaciones de los montes Odenwald. Odenwald significa bosque de leyendas. Hoy es una reserva natural de 2.500 kilómetros cuadrados, un lugar perfecto para el regreso de un cazador legendario.
Bajo el dosel hay muchas de las plantas y animales que estaban aquí hace 600 años. Los primeros médicos de Heidelberg los buscaban y recorrían este bosque en busca de ingredientes para sus brebajes y curas. Este sapo europeo macho acaba de salir de un estado de animación suspendida. Pasó el invierno bajo tierra, tan quieto como si estuviera muerto. Luego, cuando las temperaturas nocturnas subieron a unos 10 grados centígrados y una lluvia rejuvenecedora empapó la tierra, miles de ellos emergieron en masa. Su singular misión es llegar al estanque de reproducción, el mismo en el que él nació. Para llegar allí, recorrerá más de medio kilómetro al día. El camino se hace difícil, pero no puede darse el lujo de llegar tarde. En el camino, el macho se mantiene al acecho de una hembra. Si encuentra una, se sube a bordo y deja que ella lo lleve hasta el final del camino. Ella es más grande, pero además de llevarlo, transporta miles de huevos no fertilizados en su abdomen. Finalmente, su objetivo está a la vista. No un estanque en el bosque, sino el castillo de Heidelberg. Los manantiales del castillo son uno de los lugares de desove de anfibios más importantes de la región. Esto puede parecer un apareamiento tradicional, pero la fecundación real ocurre en el agua. Ella pone una ristra de huevos, y desde su posición privilegiada sobre el lomo de ella, él los fecunda cuando emergen. Nadan juntos hasta 12 horas, dejando metros de huevos fecundados entre las plantas acuáticas y las ramas. Una sustancia gelatinosa forma una cubierta protectora alrededor de los huevos mientras se desarrollan. Estos huevos de rana de la hierba funcionan según el mismo principio, solo que están dispuestos en forma de racimo en lugar de una cadena, lo que proporciona un poco más de protección. Los huevos exteriores siguen siendo vulnerables. Y un pequeño tritón alpino ha decidido que uno de ellos sería una buena comida. Afortunadamente, quedan varios miles de ellos. Hoy en día, las ranas y los sapos pueden seguir apareándose aquí sin ser molestados por los humanos. En el siglo XV, la situación no era tan buena. Los anfibios como ellos eran materia prima para la medicina que se suponía que transmitía sus habilidades animales a los humanos. Su piel húmeda y permeable era el encanto. Las salamandras hervían vivas para hacer lociones para tratar las quemaduras. Las ranas se cocinaban en aceite de sésamo para curar la artritis y la gota. Estas ideas pueden parecer ridículas hoy en día, pero muchos medicamentos modernos se derivan de las sustancias químicas de la piel de las ranas. Se puede trazar una línea desde la farmacología moderna directamente hasta estas primeras cocinas de laboratorio. Mientras el conocimiento aumentaba, el viejo poder de la mitología y el simbolismo seguía influyendo en la ciencia. En busca de inspiración, los médicos recurrieron a Asclepio, el dios griego de la medicina. En su bastón se encuentra uno de los tótems animales más duraderos de la medicina, la serpiente. La
capacidad de cambiar su piel era para los científicos de la época nada menos que el poder de rejuvenecimiento, el poder curativo supremo. La serpiente local de Heidelberg es una rareza. En Alemania, la serpiente de Esculapio solo existe en 3 zonas aisladas. Una de ellas, los montes Odenwald. Con casi 2 metros de largo, es la serpiente más larga de este país. Mantiene la cabeza levantada mientras avanza, para ver su entorno y captar olores con su lengua bífida. Los ratones y otros pequeños mamíferos son su alimento favorito, pero no se atreve con lagartos o anfibios. También es una excelente trepadora, por lo que ni siquiera los pájaros están a salvo. Cuando encuentra una presa, la serpiente mata por constricción, ya que carece del veneno que ha fascinado a los científicos durante siglos. Afortunadamente, la ciencia moderna ya no condena a las serpientes al caldero del boticario. Pero su aparición como símbolo de la profesión médica perdura. En los albores del siglo XVI, la ciencia en Heidelberg ya había progresado a pasos agigantados. El libro de la medicina que se escribió aquí fue la obra más completa de la ciencia médica de su época. Sus 13 volúmenes contienen más de 18.000 remedios y plantas medicinales, muchos de los cuales siguen siendo reconocidos hoy en día. Su creador no fue otro que Luis V de Heidelberg, que gobernó la ciudad a principios del siglo XVI. Tardó más de 20 años en escribir estos libros a mano. Cuando no estaba escribiendo, Luis V estaba ocupado supervisando un enorme proyecto de expansión. Amplió la biblioteca del castillo para poder albergar una cantidad creciente de libros. A esto le siguieron más construcciones. Los detalles de esta arquitectura reflejan su amor por la naturaleza. Al igual que los médicos, los arquitectos de Heidelberg buscaban inspiración en el mundo natural que los rodeaba. No fue necesario buscar muy lejos. Directamente debajo del castillo fluye el río Neckar. Es el hogar de un animal que inspira a todos los constructores: el castor. Al igual que Luis V y sus antepasados, esta familia de castores ha construido su casa señorial durante muchas generaciones. Las crías que nacieron el año pasado son casi tan grandes como sus padres. Estas crías seguirán viviendo en la casa familiar durante aproximadamente 2 años, antes de salir por su cuenta para convertirse en los arquitectos de un nuevo humedal. Como los castores pasan gran parte de su vida en el agua, es fundamental que estén bien impermeabilizados. Pasan horas acicalando y engrasando su pelaje. Las glándulas situadas entre sus patas traseras segregan una sustancia aceitosa llamada castorio, que extienden meticulosamente por su pelaje. Esta sustancia convirtió a los castores en el objetivo de la floreciente ciencia médica de Heidelberg. Los médicos extraían el castorio de estas glándulas para utilizarlo como remedio para todo, desde úlceras hasta fiebres, pasando por calambres y reumatismo. El secreto de sus propiedades curativas reside en la dieta del castor. La corteza del sauce contiene ácido salicílico, el ingrediente principal de la aspirina. El castorio impermeabilizante contiene altos niveles de este compuesto. Si
Sin embargo, para los castores, las ramas de sauce son solo alimento. Pueden llegar a pesar 30 kilos comiendo prácticamente nada más. Sus dientes están especialmente diseñados para la tarea, recubiertos de una dura capa de óxido de hierro rojo. A medida que los dientes del castor se rozan entre sí, se afilan hasta convertirse en una cuchilla. La madera, que es demasiado dura para comerla, se convierte en material de construcción. Los castores utilizan el agua para transportar grandes ramas de sauce. Es mucho más fácil y más seguro flotar y nadar que arrastrarlas por tierra. El transporte de mercancías por el río también fue clave para el crecimiento de Heidelberg. 22 kilómetros río abajo, el Neckar desemboca en el Rin, una de las rutas comerciales más importantes de Europa. Las especias y las plantas exóticas de todo el mundo viajaron río arriba hasta la ciudad. En la orilla opuesta al castillo, las plantas no autóctonas encontraron un clima sorprendentemente favorable. La orientación hacia el sur de las montañas de Odenwald hace que sea una de las regiones más cálidas de Alemania. Aquí prosperan plantas mediterráneas que rara vez se encuentran al norte de los Alpes. Los almendros, durazneros y damascos, e incluso granados, dan sus frutos aquí. Los huertos en terrazas divididos por muros de piedra aprovechan el sol. Las criaturas de clima cálido también lo disfrutan. Los lagartos ágiles y las lagartijas más comunes habitan en las numerosas grietas y hendiduras. Como son reptiles de sangre fría, no pueden regular internamente su temperatura corporal, por lo que deben vivir en un lugar con sol y sombra. Su piel escamosa les impide perder humedad. Pero a medida que este lagarto ágil crece, debe cambiar su piel escamosa. Esta muda de piel se produce muchas veces al año. Para aliviar la picazón y ayudar en el proceso, los lagartos aprovechan las ásperas paredes de piedra. Las piedras también son un buen lugar para tomar el sol de la mañana después de una noche fría. Una vez que los lagartos han calentado sus músculos, pueden salir de casa. Agachando la cabeza, observan los alrededores. Con tantos árboles en flor, los insectos nunca escasean. Todo es cuestión de ser más rápido que el insecto. Siempre hay sorpresas. Una hormiga lucha valientemente por este saltamontes. Un movimiento arriesgado contra un hambriento lagarto ágil, pero se lleva un bocado para llevar al nido. Entre los numerosos árboles en flor, reina un insecto. Las abejas son polinizadoras esenciales. Una nueva colonia está instalando un nido en uno de los muros de la terraza. Con su reina protegida, se ponen a trabajar para construir un criadero de panales. Pegan su estructura con propóleo, una mezcla de aceites vegetales, savia y cera fermentada con saliva de abeja. Tiene la ventaja adicional de proteger la superficie del nido de las bacterias y hongos. En el campo de la farmacología, las abejas de Heidelberg estaban muy adelantadas a los científicos humanos. Cuando el nido está listo, la reina comienza a poner sus huevos, depositando uno en cada celda.
Ahora les toca a las abejas más jóvenes cuidar de las larvas, todas ellas hembras. Después de 21 días, dan la bienvenida a la colmena a sus nuevas hermanas abejas. La soleada orilla de Heidelberg, orientada al sur, no solo atrae a las plantas y los animales. Los estudiantes de la universidad venían aquí a pasear y reflexionar sobre las cuestiones de la vida. Hoy, el lugar sigue siendo conocido como el Camino del Filósofo. La naturaleza era un lugar de reflexión y contemplación. Siria estaba al otro lado del río. La Iglesia del Espíritu Santo fue la cuna de la gran universidad. Ahora asumía una nueva función como la mayor biblioteca del Renacimiento en Alemania. Las vastas galerías estaban llenas de libros que representaban el mejor conocimiento disponible sobre todos los temas. Las salas iluminadas eran perfectas para la lectura. Uno de los manuscritos más apreciados era el arte de la cetrería, escrito por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico en 1248. Se considera la primera obra de zoología escrita con el espíritu de la ciencia moderna. En la época dorada de Heidelberg, la gente asaltaba los nidos de los halcones en busca de pichones para criarlos para este deporte. Hoy, los 3 pichones que viven en el campanario de la iglesia no tienen esos problemas. Pueden disfrutar de la mejor vista de la ciudad mientras esperan que su madre vuelva con la comida. Han pasado 6 semanas desde que nacieron. Su mullido pulmón ha dado paso a las plumas adecuadas para el vuelo. El instinto le dice que aleteen, pero estos 2 pichones aún no tienen la confianza para levantar vuelo. Su valiente hermano, sin embargo, ya ha llegado a un tejado cercano, justo a tiempo para perderse la entrega de comida en el nido. Los otros esperan ansiosos a que su madre regrese con una paloma. Pero no hay recompensa por ser tímido. Ella lleva la comida de nuevo a la ventana. Si quieren comer, deben dejar atrás la comodidad y dar un salto de fe. El valiente pichón intenta alcanzar a su madre. Pero aterrizar en la empinada torre es una maniobra difícil para una primera salida. Es un gran día para los jóvenes halcones, ya que pasan de ser pichones en el nido a adultos de pleno derecho. A principios del siglo XVII, un príncipe en ciernes tuvo que lidiar con el repentino ascenso al poder. Federico V tenía solo 14 años cuando asumió el gobierno de Heidelberg. El joven príncipe se encontró en la cúspide de la historia. La reforma protestante había adquirido influencia en Alemania y Heidelberg se había convertido en una ciudad protestante, gobernada ahora por un príncipe protestante. Las tensiones con la Iglesia Católica de Roma iban en aumento. Pero el reino del joven gobernante también estaba en peligro, en otro frente más cercano. A los 18 años, comenzó a sufrir extrañas fiebres. Los mejores médicos de Heidelberg afirmaban que la culpa la tenían los malos olores de los pantanos del río Neckar. No estaban muy alejados. No era el aire del pantano, sino los mosquitos que se criaban allí. Hoy pensamos en la malaria como una enfermedad tropical, pero a principios del siglo XVII, los mosquitos portadores del parásito de la malaria existían hasta bien entrada la zona templada.
Los mosquitos aún persisten en los humedales de Heidelberg, pero ya no son portadores de la enfermedad. Pequeñas balsas de huevos de mosquito flotan en la superficie estancada de uno de los pequeños afluentes del Neckar. Los islotes tienen el tamaño de un grano de arroz, pero albergan entre 200 y 300 huevos. Debajo, las larvas ya han empezado a eclosionar. Se alimentan continuamente del plancton microscópico del agua. Respiran a través de sus colas, que asoman como snorkeles a través de la película superficial. Cuando son larvas, mudan la piel 3 veces y cada vez son más grandes. A la cuarta muda se convierten en pupa, con alas y ojos reconocibles. De la pupa emergen como mosquitos adultos para romper la superficie del agua. Los médicos tardarían casi 3 siglos más en relacionar la malaria con los mosquitos. Los médicos del príncipe Federico creían que el aire viciado era el culpable. La palabra malaria significa literalmente aire viciado. Y la mejor manera de combatir el mal aire era con fragancias de olor agradable. Los médicos de Heidelberg recogieron manojos de flores de las montañas de Odenwald para tratar al príncipe. Secaban las flores y las infundían en aceite para concentrar su fragancia. Hoy en día, esta práctica se conoce como aromaterapia. Es posible que las flores aliviaran la fiebre del joven Federico, pero seguía estando enfermo y débil. Cuando no sufría, buscaba consuelo en la naturaleza y en el floreciente amor por su joven esposa Isabel Estuardo, hija del rey inglés. Para honrarla, construyó la Puerta de Isabel. Esta declaración de amor está cubierta de imágenes de pequeñas maravillas naturales. Para complementar la puerta, encargó a un ingeniero francés el diseño de un suntuoso jardín. En el momento de su creación, muchos lo consideraron la 8ª maravilla del mundo. Iba a ser la encarnación de la propia creación, un auténtico jardín del Edén. Plantó tal variedad de flores que había floraciones todos los meses del año. Construyó balcones para contemplar el esplendor, grutas secretas y elaboradas fuentes alimentadas por manantiales. Las mismas fuentes que hoy son refugio para los anfibios. Estos tritones alpinos están celebrando su reunión anual de apareamiento en primavera. Los machos se han arreglado para la ocasión. Su piel normalmente opaca se ha vuelto brillante e iridiscente. Las hembras conservan su habitual atuendo gris pardo, pero sus vientres se hinchan con huevos no fertilizados. La cresta del macho, parecida a la de un dragón, se ha agrandado, al igual que su cloaca, la abertura reproductiva situada en la base de la cola. La competencia es feroz. No todos encuentran su pareja. El sentido del olfato desempeña un papel importante en el cortejo. Aunque los tritones respiran aire, un órgano de su boca puede detectar olores bajo el agua. Así, puede distinguir si ella está lista para el cortejo. Cuando llega el momento, hace vibrar su cola para mostrar que está listo. Y eso es suficiente para ella.
muchas otras criaturas dependen de la fuente para reproducirse. Las salamandras comunes ya se han apareado, pero las hembras necesitan estos estanques para dar a luz a sus larvas. Hay un problema inesperado. Los sapos machos cariñosos recién llegados del bosque están buscando pareja. Se aferran a cualquier cosa que se mueva. La madre salamandra no se deja intimidar. Uno por uno, sus bebés emergen en sus sacos protectores. A medida que cada uno llega al fondo, el saco se rompe y emerge una larva completamente desarrollada. Tras un momento para recuperarse de la experiencia, está listo para nadar y alimentarse. Por ahora, respira a través de branquias plumosas. La mayoría de los otros anfibios comienzan como huevos fertilizados. Nacer en grupo ofrece cierta protección. Los renacuajos de sapo también tienen branquias. El agua fría y rica en oxígeno es perfecta en esta fase larvaria. Pero la transformación en animales terrestres ya ha comenzado. Cada especie avanza a su manera. Las branquias de los sapos se retraen y se vuelven internas. Mientras tanto, desarrollan los pulmones. A los renacuajos de las ranas de la hierba ya les crecen las patas traseras. Los tritones alpinos aún tienen branquias externas, pero ya tienen las 4 patas. Un desarrollo tan rápido requiere mucho alimento. Un verdadero banquete de pulgas de agua, gusanos y larvas de insectos cumple esa función. Las nuevas salamandras comunes son igual de voraces. Ya tienen sus manchas de adulto. Cada patrón es único, como una huella digital. Cada especie sigue un ritmo diferente, pero el momento de la transformación llega finalmente para todas. Los sapos jóvenes rompen sus confines acuáticos y pisan tierra firme. Ya no son renacuajos, son casi idénticos a sus padres. Solo que son mucho más pequeños. Y cuando eres tan pequeño, todo es un obstáculo. Pero pronto las cosas cambiarán. En la Heidelberg del siglo XVII también se está produciendo una gran transformación. Se estaba gestando una tormenta sobre Europa como nunca se había visto. El Sacro Imperio Romano estaba decidido a imponer el catolicismo en todos sus territorios. Heidelberg se oponía directamente. De su capilla protestante brotaron las ideas que alimentaron la Reforma. Federico V, el príncipe joven y enfermo, se comprometió a defender la fe protestante. Bajo la presión de sus aliados, Federico viajó a Praga para ser coronado como rey protestante.
Su reinado sería tan breve que la historia ahora lo llama el Rey de Invierno. La Liga Católica respondió a esta provocación con todo su poderío militar. En 1620, las fuerzas de Federico se enfrentaron al ejército católico a orillas del río Moldava, en la actual República Checa. Las tropas protestantes fueron aniquiladas y Federico huyó al exilio. Sin embargo, las fuerzas católicas no estaban conformes. Querían eliminar la reforma de raíz. Así que apuntaron a la propia Heidelberg. El miedo se extendió por la ciudad. La gente vio señales en la naturaleza. Se creía que los vencejos comunes que aparecían de la nada con un gran ejército al lado predecían la llegada de cosas malas. Su inquietante grito les valió el nombre de diablos chillones. Pero estos migrantes primaverales no eran más que presagios de buen clima. Los vencejos viven en el aire, pueden permanecer en el cielo durante meses sin aterrizar. Hacen casi todo en vuelo. Pero deben aterrizar para anidar y criar sus pichones. Todos los años hacen el viaje desde el desierto del Sahara hasta Alemania. Se sienten atraídos por los acantilados rocosos y, desde su destrucción, por las antiguas murallas de Heidelberg. Un agujero en una vieja torreta es el lugar perfecto. Los muros del castillo están bien ocupados. Mientras los vencejos tienen la torreta y los halcones están en el campanario, una familia de cernícolas comunes se ha adueñado de una saetera. Los padres patrullan constantemente en busca de enemigos o presas. Los cernícalos planean por el aire para observar el suelo. Sus agudos ojos pueden detectar el más mínimo movimiento en la hierba. Gracias a las habilidades de caza de los padres, los pichones no tienen que esperar mucho tiempo para alimentarse. En la torre del castillo de al lado, los pichones de vencejo de 5 semanas han desarrollado sus plumas adultas. Solo sus caras blancas delatan que son jóvenes. Dentro de una semana harán su primer viaje a África y no descansarán hasta que tengan sus propios pichones. Ningún otro pájaro pasa la mayor parte de su vida volando. Los vencejos adultos que no han conseguido reproducirse este año no se quedan quietos. Por la noche se organizan en grandes grupos llamados fiestas de gritos. Juntos suben a alturas de entre 2 y 3.000 metros. Pasan toda la noche dando vueltas por encima del castillo. Incluso pueden dormir al vuelo, dejando inactiva una mitad del cerebro a la vez. En las templadas noches de verano, cientos de murciélagos comunes pululan por las murallas. Se cree que los adultos muestran a sus crías los mejores lugares para hibernar cuando llegue el invierno dentro de unos meses. El murciélago común es uno de los mamíferos más pequeños del mundo, ya que pesa poco más que un terrón de azúcar. Cuando tiene las alas plegadas, es más pequeño que una caja de fósforos.
Este animal comparte los muros del castillo con los murciélagos de orejas de ratón que son más grandes. Hasta 1 millar se congregan aquí. Pasan el invierno metidos en las murallas, ralentizando su metabolismo y viviendo de sus reservas de grasa. Ahora que hace calor están activos, atrapando todos los insectos que pueden mientras hay abundancia de comida. Sea cual fuere la estación del año, los muros del castillo les proporcionan toda la protección que necesitan. No se puede decir lo mismo de los ciudadanos de Heidelberg del siglo XVII. Federico V había puesto su empeño en los fastuosos jardines en detrimento de las fortificaciones. En julio de 1622, el ejército católico cruzó el río Neckar. Durante 11 semanas, sitiaron Heidelberg. El 19 de septiembre de 1622, la ciudad cayó. El ejército católico arrasó el castillo y la ciudad de Heidelberg. El exiliado Federico V nunca regresó a casa. La guerra de los 30 años que siguió entre protestantes y católicos desgarró a Europa. Regiones enteras quedaron desoladas. La peste y el hambre se cobraron un precio aún mayor, pero pocos lugares sufrieron más que Heidelberg. Los magníficos jardines de Federico, considerados en su día la 8ª maravilla del mundo, estaban en ruinas. La preciosa biblioteca, una de las mayores sedes de aprendizaje que Europa había conocido, fue desmantelada. Los católicos victoriosos cortaron los bancos de la iglesia en pedazos para transportarlos y enviaron la preciada colección de libros de la universidad a Roma como regalo para el Papa. Durante muchos años, el castillo permaneció deshabitado. En Heidelberg, la reforma había terminado. La ciudad volvió a ser católica. Los jóvenes halcones peregrinos están experimentando su propia conversión. Han dejado su hogar en la iglesia protestante del Espíritu Santo y han llegado a descansar en la cercana iglesia de los jesuitas. Desde aquí, hacen viajes diarios al bosque para un entrenamiento intensivo. Como las aves más rápidas del mundo, pronto se lanzarán en picada sobre sus presas a una velocidad de hasta 390 kilómetros por hora. Pero deben aprender a aprovechar toda esa velocidad. La madre tienta a sus crías con un trozo de comida. Las 3 crías participan en el juego de la distancia. Todo ello para perfeccionar las maniobras de alta velocidad que los mantendrán bien alimentados a ellos y a sus futuras familias. Un día, la madre y el padre no aparecerán con comida. Los jóvenes halcones estarán solos. Años después de la caída de Heidelberg, una joven precoz también salía al mundo. Una
niña llamada Liselot, nieta de Federico V, trajo un rayo de esperanza a la asediada ciudad. Era una niña bulliciosa a la que le gustaba jugar en la naturaleza. En el espíritu del pasado de Heidelberg, era una científica en ciernes de la que se dice que tenía serpientes en su habitación. Pero la época estaba en contra de la curiosa Liselot. A mediados del siglo XVII, el campo de la ciencia estaba vedado a las mujeres. Por el contrario, Liselot fue casada en la corte de Luis XIV de Francia. Su familia esperaba que el matrimonio inspirara al poderoso rey Sol católico a proteger su patria. Se equivocaron. En 1688, las tropas francesas invadieron y destruyeron una vez más la ciudad de Heidelberg. Los ciudadanos fueron quemados vivos en las iglesias y la ciudad fue arrasada nuevamente. Liselot no pudo hacer nada para detener la masacre y se culpó a sí misma. Escribió: todas las noches, en cuanto me duermo un poco, veo toda la destrucción y entonces me quedo a la deriva y no puedo volver a dormir. Lamento ser la perdición de mi patria. En los años siguientes, la otrora gran ciudad cayó en un sueño de cuento de hadas entre las ruinas. Pero en los escombros de la gloria perdida, los animales encontraron un refugio. El castillo que no pudo proteger a su gente, ahora logra proteger a su fauna. Casi por accidente, Heidelberg se ha convertido de nuevo en un laboratorio vivo de ciencias naturales, a su manera, cumpliendo su promesa de hace siglos.